¿Cuáles son las etapas de la filosofía? Son 4. Primero tenemos la filosofía griega, después tenemos la filosofía medieval, eso da paso a la filosofía moderna y actualmente estamos en la filosofía contemporánea. El ser humano no siempre se ha explicado la realidad por medio de la razón, la experiencia y la ciencia. En un primer momento lo hacía solamente a través de mitos, creencias populares y tradicionales que iban pasando de generación en generación. Entonces fue un paso muy grande esta explicación mitológica a la explicación racional. Es el paso del mito al logos. Y bien, ¿esto cuándo ocurrió? En el siglo VII a.C. ¿Dónde? En Grecia, concretamente en la zona de Asia Menor, que es la actual Turquía, en el litoral. Y luego se pasó a Atenas, que está dentro de la península griega. Bueno, los griegos lograron elaborar una filosofía, una visión de la realidad, una visión científica del mundo, que es también la base de nuestra ciencia actual. Entonces, la filosofía griega también consta de 4 periodos. En un primer momento tenemos la filosofía cosmológica, luego la filosofía antropológica, después tenemos la filosofía ontológica y por último la ética y política. Vamos por parte. La primera etapa de la filosofía griega se llama cosmológica porque los pensadores griegos se preocupaban acerca del cosmos, estudiaban el orden que hay en la realidad. De hecho, cosmos significa orden. Ellos se admiraban frente a la naturaleza que está realizada de un modo tan proporcionado, tan armónico, tan bien organizado. Y querían saber la explicación de esto. ¿Por qué causa todo fluye de una manera tan bella y tan bien ordenada? Y pensaban que también había un principio común que da origen a todos los elementos que fluyen en el universo. Ese elemento se llama arjé. Pues bien, esa primera preocupación del mundo, de lo que nos rodea, da paso a una nueva etapa de la filosofía griega, que se inicia a mediados del siglo V a.C., 450 a.C., y es una explicación acerca del hombre. Ahora la preocupación, el foco de atención es el hombre mismo, pero no el hombre de cualquier manera, sino el hombre como ciudadano, como habitante de una polis. Polis significa ciudad. Entonces, el hombre como ser social, ¿cómo debe desarrollarse? Debe tener un código ético, debe comportarse de cualquier manera para lograr un puesto en medio de los demás ciudadanos. Ahí surgen 2 respuestas. Tenemos a los sofistas y a Sócrates. Según los sofistas, la verdad es relativa y debe manipularse de algún modo para obtener un fin. Como alguien dijo posteriormente, el fin justifica los medios. Para lograr un puesto político vale la pena hablar bien, tener retórica y convencer a la audiencia, aunque no se tenga mucho cuidado con la verdad en sí misma. Luego está también Sócrates, que piensa lo contrario, que hay que respetar la verdad por sobre todas las cosas, porque la verdad es una esencia única, eterna, pura, y el hombre debe acomodarse a la realidad tal como es, no inventarla para crear, ¿no es cierto?, un espacio de poder en medio de los demás. Entonces la posición de Sócrates es que existe una verdad, y esa verdad se encuentra en la interioridad, en el alma del hombre. Por eso él decía, conócete a ti mismo, y podemos llegar a encontrar la esencia, por ejemplo, de la verdad, de la belleza, de la justicia. Y todo eso es una propuesta que hace que los ciudadanos, que los jóvenes de la ciudad busquen el bien común de todos. Entonces, para Sócrates, lo más importante no es llegar al poder, sino buscar el bien común de la polis. Son 2 posiciones bastante opuestas que van a generar una gran polémica entre Sócrates y los demás sofistas, que a su debido tiempo vamos a explicar cómo termina esa batalla intelectual. Bueno, este periodo rico, intenso de preocupación acerca del hombre,
que dura medio siglo, da paso a otro periodo aún más interesante que se llama ontológico. Ontológico significa estudio del ente, del ser, de todo lo que es real. Entonces, todo lo que es real abarca todo lo anterior, lo cosmológico, lo antropológico, lo ético, lo político, y también se trata de sistematizar la realidad de un modo filosófico, explicándolo como ente, que significa lo que es, lo real, la realidad misma. Entonces, esta explicación tan profunda, tan sistemática, es el ápice de la filosofía, es la cumbre, la cima de la filosofía, por lo menos del tiempo griego, si es que no se piensa que a lo mejor de toda la etapa filosófica hasta hoy, es la máxima cumbre a la cual el ser humano ha llegado con su pura razón. Y los grandes representantes de este periodo ontológico, que dura todo el siglo IV a.C., son Platón, que era discípulo de Sócrates, y a su vez Aristóteles, que era discípulo de Platón. Bueno, después de este periodo ontológico, se da paso a otro periodo que es un poco más decadente. La democracia griega ya estaba un poquito venida a menos, y la preocupación de los griegos, un poquito más acomodada, era darle un sentido a la realidad sin tener que esforzarse tanto para ser feliz, sin tener que sacrificarse tanto, ¿no? Entonces, lógicamente que las explicaciones posteriores no van a ser tan profundas y tan altas desde el punto de vista intelectual, ¿no? Y este periodo largo de 3 siglos, desde el siglo III hasta el I a.C., se llama ético y político. Y aquí surgen diversas escuelas como epicúreos, estoicos, escépticos, también los cirenaicos y finalmente los neoplatónicos, que tratan de buscar un sentido humano a la vida, pero que es siempre de una manera un poquito así restringida, como muy reducida. Pero es una preocupación por el sentido de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué debemos hacer mientras vivimos? ¿Cómo podemos ser felices y evitar el sufrimiento, por ejemplo? Era lo que le preocupaba a estos filósofos. Es un caldo de cultivo interesante para que venga el cristianismo en el siglo I después de Cristo y proponga esta nueva forma de vivir, ya no solamente dependiendo de la filosofía humana, sino de una revelación divina, de un Dios que se hace hombre, que viene a salvarnos, que muere en la cruz para perdonar nuestros pecados y que resucita. Justamente San Pablo se atreve a hablarle a los atenienses en el Areópago y les explica quién es Cristo. Pero los griegos pensaban que era una filosofía muy extraña y también se rieron un poco de San Pablo diciéndole: otro día te escucharemos hablar de resurrección, de un Dios encarnado que murió en una cruz, etc. Aún así, vamos a ver que el cristianismo logra imponerse por su propia verdad y lograr una síntesis en el paso de los siglos entre fe y razón. Pero eso ya es otro tema que vamos a ver más adelante, y por ahora estamos introduciendo estas 4 etapas de la filosofía griega que intentaremos en el curso de las siguientes exposiciones desarrollar con más detalle.